El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Tania Coronado, pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios contigo. Y para ello te voy a pedir que puedas buscar ahí en tu Biblia el capítulo 14, versículo 14 del libro de Proverbios. Y dice la palabra de Dios: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amado Dios, pongo este tiempo en tus manos y creo que tu Espíritu Santo habla a cada uno de nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, pone esa semilla de la palabra en nosotros y esta puede dar fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Y sabes, en el versículo que leímos, nos dice que el necio será hastiado de su propio camino. Es decir, por esa necedad, su vida llegará a convertirse en una carga para él mismo, por todos sus errores, por todas sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque el necio ha sido engañado, porque el necio ha creído que está en lo correcto y todas esas malas decisiones, todas esas malas acciones que él ha tenido, serán un peso de consecuencia para su vida. Y es que la mentalidad de hoy en día, la mentalidad que está moviendo al mundo es: haz lo que te haga feliz, no hagas lo que te haga infeliz. Disfruta al máximo tu vida, al 100%, sin pensar en las consecuencias. O sea, vive como si no hubiera mañana, ¿no? Y disfruta y todo. Si no te gusta, no lo hagas. Si no te causa placer, no lo hagas. Y al contrario, si esto te satisface, échale, rienda suelta. Y aún con los pequeños. Antes yo no había escuchado el término, ¿no? Intolerantes a la frustración. Pero hoy en día es un síndrome que los niños están experimentando porque no se les ha puesto límites, porque no han experimentado el no. No saben perder, no saben esperar, no están dispuestos a ceder. No se les ha enseñado a someter su voluntad a alguna autoridad. Hoy vemos padres que son golpeados aún por sus hijos, niños de 2 años, de 5 años, de 15 años, porque deben hacerse lo que los pequeños dicen. Y sabes, esta cuestión, esta mentalidad de que siempre se obtenga satisfacción, no es solo en los niños, sino también en los adultos. Mi satisfacción, mi bienestar, mi placer bajo cualquier circunstancia, de tal manera que hoy en día la vida está desenfocada. Y al estar en esa forma de pensar, en esa mentalidad, nosotros nos convertimos en el centro de nuestro propio universo, y al llegar a vivir de esta manera, acarreamos consecuencias. Por eso, esta actitud es algo muy peligroso, y ese es el tema central de lo que hoy quiero hablar. Una actitud peligrosa. ¿Y cuál es esa actitud peligrosa? La necedad. Necedad. Y muchas veces utilizamos este término para expresarnos acerca de una persona que no nos hace caso, ¿no? Que hace lo que él quiere. Y sí, efectivamente, así es una persona necia. Pero el necio tiene aún más características de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Y para esto vamos a definir qué es la necedad. Necedad es demostración de poca inteligencia. Terquedad. La Escritura nos muestra que mientras el sabio o prudente es quien teme a Dios, el necio no. Es una persona que insiste en sus propios errores, se aferra a sus ideas equivocadas. Y en la Biblia también lo podemos describir como la persona que descuida su relación con Dios por amor a los placeres y los afanes, o que desafía voluntariamente a Dios con su estilo de vida. Por tanto, vemos que maldad y necedad son expresiones, pues que si bien no son sinónimos, pero van ligadas, están unidas. El rey Salomón contrasta a un necio con un hombre que persigue la sabiduría.
Las palabras traducidas como necio en el Nuevo Testamento generalmente describen a una persona que es insensata o ignorante, sin entendimiento o aún loca. Y cuando vemos lo que realmente significa esta palabra, podemos entender que a veces tú y yo podemos convertirnos en personas necias. Y por eso te voy a dar algunas características con las cuales podemos identificar si es que estamos cayendo en necedad, cada uno de nosotros. Dice, 1, el necio, es arrogante y orgulloso. Es decir, no le gusta rendir cuentas. Él piensa que todo lo que él dice es lo correcto. Y en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Él piensa que siempre tiene la razón. El necio es ingobernable, es arrebatado, es imprudente, no tiene dominio propio. Dice Proverbios 15:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, el necio se deja dominar por sus sentimientos. Si estoy enojado, ahí les voy. Agárrense todos, ¿no? Porque con cualquiera me desquito. No es quien me la hizo, sino quien me la paga. Entonces vemos que es una persona arrebatada e imprudente sin dominio propio. ¿Qué más? Es incorregible, no desea cambiar. Ahí también en Proverbios capítulo 4, verso 9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Es decir, se burlan del pecado, se burlan de lo malo, se dan cuenta que están mal y no les importa, no quieren ser corregidos. El necio también es irresponsable y rebelde. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Menosprecia el consejo, es rebelde. Aun cuando se le exhorta, se le anima, se le corrige, se le dice, él sigue actuando de la misma manera. Sus oídos parecen sordos a escuchar las cosas buenas. ¿Qué más? El necio no desea aprender. El necio no desea aprender. Como que parecieran que todas estas características son similares, pero a la luz de la palabra podemos ver cómo define de una manera peculiar al necio. Dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Él desea seguir haciendo lo mismo, no desea mejorar. Aun cuando se ha equivocado, prefiere continuar que reconocer que lo ha hecho mal, que se ha equivocado y arrepentirse de su falta. Podemos entonces concluir que el necio sabe hacer lo correcto y sigue sin hacerlo. La escritura en Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando tú y yo incurrimos en algunas de estas actitudes, estamos dejando que la necedad nos conduzca. Y sabes, la palabra de Dios nos da ejemplo acerca de hombres que fueron de esta manera y tuvieron que pagar las consecuencias. El primero que te voy a hablar es acerca de Caín. Caín es el primer hijo de Adán y de Eva. Y también lo identifican como el primer asesino en la Biblia. Y quiero que podamos leer en el libro de Génesis y pongamos un poquito o mucha atención acerca de esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos 3-7, dice la palabra de Dios. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín había traído una ofrenda que no fue del agrado del Señor. Pero ¿cuál fue el problema de Caín? Que tuvo un corazón orgulloso, arrogante, envidioso, arrebatado. Todas estas características las vimos hace un momento cuando estábamos describiendo quién era y cómo es el necio. Caín había hecho algo mal y el mismo Señor, Dios, se lo estaba diciendo, ¿verdad? En el versículo 7, el mismo Señor le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Señor le estaba demostrando que él no había hecho bien las cosas, y por eso pues su ofrenda no fue tan agradable delante del Señor. Caín no fue lo suficientemente maduro para poder aceptar que algo había hecho mal. No fue lo suficientemente firme para poder entender que se había equivocado, que tuvo una actitud que fue desagradable delante del Señor. Caín había hecho algo mal, ¿y cuál era la actitud que debía de tomar? Pues aceptar su falta. Dios le estaba dando una oportunidad de corregir, de enmendar. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos enojamos con Dios, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestros líderes, autoridades, cuando se nos corrige? Se nos acaba el amor cuando nuestras autoridades nos muestran nuestros errores, cuando se nos exhorta. Nos indignamos, nos molestamos como si no hubiéramos hecho nada, nos sentimos las víctimas, ¿verdad? Sin darnos cuenta que estamos siendo completamente necios. Y sabes, aquí dice algo que a mí me impacta mi corazón, y es esto, la exhortación que da el Señor. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si hicieres lo bueno, podríamos andar con la frente en alto, ¿verdad? Sintiéndonos plenos, sintiéndonos como pavos reales. Pero si hacemos lo malo, el pecado está ahí constantemente acechándonos, como una fiera lista para devorarnos. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos dominarlo, que tenemos dominio propio. Y es una realidad, o sea, si obramos bien, vamos a tener recompensa, nuestras consecuencias serán buenas. Pero si hacemos mal, el castigo, la consecuencia estará ahí siempre presente a la puerta. Tú y yo tenemos la oportunidad de decidir corregirnos o dejarnos llevar por nuestras emociones y deseos, sabiendo que estamos mal, pero no somos lo suficientemente humildes para aceptar la corrección. Y tristemente muchos hermanos hemos llegado a salir de la iglesia por no aceptar nuestros errores ni la corrección, por no aceptar que nos hemos equivocado. Y no solo de la iglesia, sino muchas veces, y en el peor de los casos, hasta del camino del Señor. El problema de Caín empezó con no aceptar la corrección, el consejo y su error. Él fue un hombre lleno de orgullo. La necedad también está ligada con el orgullo, y también la envidia, que fue algo que llenó su corazón. Leíamos hace un momento que el necio es quien decide permanecer en su misma actitud. Y Proverbios 26:11 dice palabras bien fuertes: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El vómito es algo que el mismo cuerpo aborrece, que el mismo cuerpo desecha, es algo repugnante. Pero qué duro es cuando nuestro corazón está tan lleno de necedad, está tan endurecido, que estamos dispuestos a ser como ese perro que vuelve al vómito y permanecer en nuestra actitud firme,
orgullosa, envidiosa en nuestro error y seguir cometiendo las mismas faltas. Nosotros debemos aprender a ser muy sinceros delante de Dios. La Escritura dice que nada de lo que hagamos permanece en lo oculto, que nuestro corazón es engañoso. A veces nosotros mismos estamos engañados con las motivaciones de nuestro corazón. Estamos engañados, creemos que hacemos las cosas con una buena intención, pero la realidad es que tenemos un motivo oculto. Caín no presentó una ofrenda agradable delante del Señor y no tuvo la humildad, la madurez, ni la capacidad de reconocer que se había equivocado, porque fue más grande su orgullo y la envidia contra su hermano, porque fue motivado por la envidia, por haber puesto sus ojos en por qué él sí, por qué yo no, por qué ella lo tiene, por qué yo no, por qué él es ascendido, por qué yo no. Muchas veces nosotros dejamos de ver la oportunidad que Dios está poniendo delante de nosotros por estar viendo la oportunidad que tienen los demás. Tal vez nos molesta porque ver otra persona está siendo promovida y nos indignamos y nos sentimos, pero cuando realmente podemos analizar si lo merezco, si mi vida es íntegra, si mi esfuerzo ha sido al máximo, si mi corazón es sincero, si me esforcé como debería, y entonces nos cae el 20 de que pudimos haberlo hecho mejor. Y como Caín, Dios nos está dando una oportunidad de corregir, de mejorar, de volverlo a intentar. Y no lo aprovechamos porque hemos desenfocado nuestra mirada, porque estamos enojados. Caín tristemente se dejó llevar por sus emociones, por su envidia, por su orgullo. Se dejó guiar por su necedad y terminó siendo el primer homicida en la Biblia. Fue exiliado sin cumplir realmente el propósito de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hoy podemos estar pagando consecuencias de no haber escuchado el consejo y aceptado la corrección? Hemos endurecido nuestro corazón. El Señor le dio diferentes oportunidades a Caín, pero ni en el último momento Caín reconoció haberse equivocado. Caín permaneció firme en su dureza, firme en su envidia, firme en su actitud engreída, orgullosa y necia. Todavía, finalmente, en el versículo 10 del capítulo 4 dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? En el versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta era la última oportunidad que Dios le estaba dando a Caín para decir, Señor, perdóname, porque ya había llegado hasta lo más bajo, ya había matado a su hermano por causa de su envidia, por causa de no reconocer que el problema fue él, no era ni Dios ni era Abel, era él. Y ni en ese momento pudo ver que la misericordia de Dios se estaba extendiendo al preguntarle, le estaba dando la oportunidad de poder decir lo que había hecho mal. Nosotros tenemos que aprender a corregir nuestros errores. Nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando hemos fallado. Vemos otros ejemplos como Sansón, que fue un hombre sobre el cual reposaba el Espíritu Santo, pero fue un hombre que siempre se dejó gobernar por su carne, por sus pasiones. Y de Sansón podemos ver en el libro de los Jueces, en el capítulo 14 y 15, porque él también fue un juez, fue el fruto de la promesa de Dios, porque su madre era estéril. Pero Sansón fue un hombre que constantemente vivió bajo su necedad, utilizando los dones y talentos para sus beneficios. Fue un hombre que se dejó dominar por la carne y sus deseos eran los que marcaban su camino. Él pudo haber fortalecido a su nación, pudo haber guiado a su pueblo a la libertad,
pero falló en el propósito de Dios debido a que vivía para sus placeres. Era un hombre necio, controlado por su sensualidad. Si eso quiero, eso hago. Si eso me gusta, entonces lo hago. Él tenía un corazón que solamente buscaba la satisfacción personal y vivía bajo su propia prudencia. Muchas veces nosotros decimos creer en Cristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Servimos en la iglesia, pero nuestros hechos lo niegan. Vivimos sin temor a Dios y posiblemente nunca lo diríamos con nuestros labios, y Él tampoco, ¿verdad? Pero en su mente y en su corazón no estaba Dios. ¿Cómo hablamos cuando nadie nos está escuchando? Criticamos, decimos groserías, blasfemamos. ¿Qué miramos cuando pensamos que nadie nos está viendo? Tal vez pornografía. Tal vez estamos metiéndonos en perfiles de personas que no son ni tu esposo ni tu esposa. Muchos de nosotros, Dios nos ha demandado hacer cambios en nuestra manera de vivir, demandado que nos apartemos de personas que no nos edifican, que dejemos de hacer lo que está en contra de su santidad. Sansón desobedecía con mucha ligereza con el fin de suplir su necesidad. Hizo amistades ilícitas, participó en actividades cuestionables, y a pesar de haber sido el hombre más fuerte de la tierra, no alcanzó todo su potencial porque tenía intereses egoístas. La necedad es una actitud en la cual todos podemos caer, amados. Cuando nos aferramos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a fijar nuestros ojos solo en nuestras necesidades y dejar a un lado la voluntad de Dios, el plan de Dios, el consejo divino, y hacer solamente lo que bien nos parece. Pero hoy podemos ponernos a cuentas con Dios y podemos decirle: Señor, no quiero vivir en mi voluntad, no quiero hacer lo que mi corazón solamente me dicta, sino quiero hacer lo que dice tu palabra. No quiero vivir en mi prudencia, sino quiero hacer lo que tú dices, lo que tú enseñas. No quiero ser quebrantado a causa de mi pecado. No quiero vivir aplastado por las consecuencias de haber sido necio. Y hoy es un buen día para que podamos escuchar este llamado y podamos ponernos a cuentas con Dios. Que no seamos como un Caín, envidiosos, orgullosos, ni seamos como un Sansón que se deja dominar solamente por su necesidad. Hoy es un buen día para que podamos decirle: Señor, ayúdame, que el fruto de tu espíritu fluya en mi vida, que no seamos necios, necias, que seamos entendidos en los tiempos y en la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Si es que el Señor nos ha pedido algo, nos ha demandado algo, si nos hemos molestado, nos hemos sentido, nos hemos enojado con la corrección, si nos hemos apartado de hermanos, de líderes, de compañeros, hoy podemos decirle: Señor, límpiame y guárdame de pecar en contra tuya. Quita todo orgullo, toda necedad, toda obstinación, toda envidia, y hazme un hombre, una mujer dócil. Espíritu Santo, transforma mi corazón. Quita toda raíz de amargura, quita toda rebeldía de mi corazón y ayúdame a comprometerme en primer lugar contigo para ser una mujer, un hombre más espiritual que busca, que ama tu voluntad, que continuamente está en comunión contigo, y permíteme avanzar para cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Enséñame tus caminos, Señor, y crea en mí un corazón limpio, un corazón recto, y ayúdame a obedecerte cada día. Señor, esta es nuestra oración. Ayúdanos, líbranos de ser hombres y mujeres necios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero este sea un mensaje que edifique tu vida y hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias.